tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Una jornada que comenzamos, como siempre, con este dato positivo, que siempre buscamos que sea alentador y que habla de quienes pudieron superar el COVID y ya ascienden a 3.035.134 en todo el territorio nacional. Ahora, estos datos que repasamos con ustedes cada jornada tienen que ver con esta realidad que nos toca vivir, que hay que asumir, que hay que entender quizás, y que habla de que el total de confirmados en nuestra querida Argentina es de 3.447.044 personas. Y fíjense, este dato que nos entristece profundamente es justamente el que habla del total de fallecidos. 72.699 personas han perdido su vida. Familias que se han quedado sin un ser querido. Esto es lo que tenemos que comprender para poder evitarlo. Y como ciudadanos somos parte de la solución, también podemos ser parte del problema, por supuesto. Esta es la cifra que sí queremos, que crezca y que va a seguir creciendo sin dudas, y que habla de que ya se han aplicado en la Argentina 10.758.782 dosis, y hay buenas noticias para los próximos días. ¿Cómo les va? Los estaba esperando. Aquí estamos en casa para compartir información fidedigna, confiable y sobre todo para poder alentar esa conciencia individual que va a permitirnos transformar la situación actual en lo colectivo. Siempre decimos, las fuentes confiables, ir a quienes por supuesto pueden ampliarnos ese horizonte y sobre todo intentar comprender, sin juicio de valor, pero sí sobre un hecho real, concreto, sin opinión, sobre lo que sucede. Por eso es que estamos ya en contacto y le agradecemos muchísimo a Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, que nos va a ayudar a poder desandar y comprender la situación epidemiológica en la que estamos y por qué se toman las medidas que el presidente ayer anunció. Sonia, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Natalia. Buen día a todos. Bueno, decimos buenos días porque la verdad es que queremos ponerle siempre una actitud positiva, pero estamos ante una situación realmente muy crítica y preocupante en la Argentina, y es que justamente son estas las circunstancias que hacen que se tomen estas medidas, que tienen un fundamento epidemiológico y cifras concretas y análisis profundo, Sonia. Sí, claro. La verdad es que nosotros estamos todo el tiempo monitoreando, revisando, sacando conclusiones y estudiando lo que nos está pasando, y en base a toda esa discusión interna que tenemos y el trabajo con los expertos y con las áreas de expertos en el propio Ministerio de Salud, es que se proponen alternativas como las que el presidente presentó ayer, para trabajar en la reducción en el número de casos, que hoy por hoy es la única herramienta que tenemos para reducir la mortalidad, ¿no? Porque no tenemos otra cosa más que cuidarnos. Totalmente. Y vos, mientras nosotros estamos teniendo esta charla, el presidente junto con la ministra están en una cumbre mundial de salud. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Porque tiene que ver con una problemática, la pandemia, que nos afecta a los argentinos, pero que afecta a la humanidad en su conjunto. No nos está sucediendo nada distinto de lo que ha sucedido o sucede en otros países. No, claro. La verdad que la Argentina no está aislada. A la Argentina le pasan las mismas cosas que le pasa al resto del mundo, pero claramente cada país tiene que poner su propia impronta y sus propias características, porque no somos iguales. Nosotros tenemos además la característica federal, que hace que tengamos un poco más de complejidad a la hora de instrumentar medidas en el país, porque ciertamente las autoridades locales, los gobernadores y gobernadoras son quienes tienen que llevar adelante las estrategias en sus propios territorios, y eso muchas veces no ocurre en los países que son de características más unitarias. Entonces nosotros necesitamos trabajar mucho en los consensos, y eso es lo que nos suma una complejidad adicional. Absolutamente, y algo que tiene que ver justamente con esta situación que vive la Argentina hoy en su territorio tan extenso, en decisiones que son tomadas por el presidente, pero que deben ser implementadas, y creo que acá tenemos que ser muy claros, también por las jurisdicciones, por los gobiernos provinciales, por los gobiernos municipales, porque es tan extensa y disímil la realidad que no hay otra manera, porque por supuesto que lo que sucede en una región quizás no es lo mismo que lo que sucede en otra región del país. No, claro, es muy cierto lo que decís, Natalia, porque nos pasa también que hoy nosotros tenemos vigentes un montón de medidas que, si se hubieran cumplido tal cual fueron presentadas e instrumentadas, probablemente estuviéramos en una situación distinta. Pero la verdad que también todos sabemos que el grado de cumplimiento y de acatamiento en las distintas jurisdicciones ha sido también disímil, sí. Y esto se ha traducido finalmente en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hay una conjunción de factores que nos han traído hasta acá,
que por supuesto nos sirve demasiado de mirar para atrás para ver qué nos pasó, que llegamos hasta acá. Lo que tenemos que hacer es volver a ponernos espalda con gobernadores y gobernadoras y trabajar para salir adelante de esta situación tan difícil. Totalmente, totalmente, Sonia. Repasando un poco esto que decías, las decisiones que se toman a través de un DNU deben ejecutarse, deben cumplirse. No estaríamos aquí, lo que nos sirve, lo que sucedió es como aprendizaje. De acá en adelante lo que notamos es que claramente la realidad es tan fuerte que hay una concientización. En principio, estos 9 días que se toman y que me parece importante que lo puedas explicar, es justamente la posibilidad de hacer una pausa, un paréntesis, que nos permita, en principio, evitar la circulación. En segundo lugar, profundizar la vacunación, que es otro de los pilares fundamentales, y que es un periodo que quizás pueda servir para empezar a mostrarnos la eficacia de estas medidas. Mira, claro, la verdad es que también en el mundo se han ensayado muchísimas alternativas distintas para manejar la pandemia. Debo decir también que nadie ha sido exitoso, nadie ha logrado controlarlo en el mundo. Entonces, cada cual hace su propia experiencia en base a lo que otros ya han aprendido. En ese marco, la instrumentación de medidas intermitentes, transitorias, con principio y fin y bien fuertes, nos dan hoy una herramienta que no hemos utilizado todavía hasta ahora con esta precisión y entendemos que con el apoyo de las gobernadoras y los gobernadores vamos a poder hacerlo. Lo que pretendemos con esto es hacer un parate fuerte para impactar en la transmisión y después evaluar y seguir adelante con relajamiento de algunas cosas y volver a instrumentar algo parecido si es que hace falta. Pero necesitamos darnos este tiempo para ir transitándolo. Yo creo, Natalia, que lo más difícil que nos pasa, no solamente a nosotros en la toma de decisiones relacionadas a la pandemia, sino en la vida misma, es encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el impacto económico y la defensa de la salud. Tenemos que hacer ambas cosas, son ambas cosas en muchos puntos incompatibles o difíciles de complementar, pero por eso tenemos que ir trabajando en el día a día, ¿no? Absolutamente. Bueno, y una parte fundamental tiene que ver con las vacunas. La verdad es que en estos días, y sobre todo el mes de mayo, es un mes clave donde finalmente se están logrando ejecutar, cumplir finalmente algunos convenios vigentes que vienen trabajándose desde hace tiempo. No es de un día para el otro que llegan las vacunas. Puntualmente, el Fondo COVAX va a mandar en estos días las vacunas que van a ser destinadas a las segundas dosis de AstraZeneca, ¿no, Sonia? Sí, esto está llegando en estos próximos días. Creo que pasado el fin de semana, no tenemos todavía precisión de día y hora, pero es muy pronto. Van a ser para completar las dosis que ya se dieron de AstraZeneca a través de Covishield, que es la misma vacuna, pero con otro fabricante. Y también esperamos a partir de la semana que viene y antes de fin de mes que empiecen a llegar los casi 4 millones de AstraZeneca. Y por supuesto también esperamos que aparezcan o que lleguen los vuelos que tenemos regulares con Gamaleya, ¿no? Con Sputnik desde Rusia. Sí, que sería también en estos días. Ahora, si hablamos de las vacunaciones, la Argentina siempre constantemente continuó negociaciones no con solo los 3 laboratorios con los que hoy estamos trabajando. Se avanza constantemente en la posibilidad de incrementar nuevas vacunas de distintos laboratorios. Así es, nosotros desde el inicio de la pandemia, desde que se inició la discusión de vacunas, mejor dicho, que fue a mediados del año pasado, hemos empezado a discutir primero, por supuesto, los que estaban más aventajados en la producción y el desarrollo, y luego de que empezaron a salir todas las vacunas, nosotros tenemos conversaciones con todos los laboratorios, con todos, evaluando posibilidades, viendo cronogramas, evaluando también el costo, que no es un tema menor, pero todo el tiempo estamos en negociaciones con todos los laboratorios y no hemos decidido una cosa sola y no hemos puesto la energía en un único lugar, sino que lo hemos hecho en todos y seguimos haciéndolo. Sí, algo que me parece importante para el cumplimiento de estas nuevas medidas tiene que ver con lo que decíamos recién, los controles. Y el transporte público es un ámbito en el que, no sé qué opinás, es muy necesario este tipo de controles, tanto de las personas que son esenciales, por supuesto que utilicen estos medios porque es prioritario, pero también de un control y una presencia, porque en el transporte público es un ámbito de contagio.
La verdad que sí, el transporte público es efectivamente, y lo hemos visto en todos lados, también en la Sí. Argentina, es un lugar donde uno no puede mantener los cuidados, los protocolos de distancia, ventilación, etcétera, y que además esa población, por más que después en sus lugares de trabajo pueda estar en un ambiente ventilado y cuidado, transita en un lugar donde no se puede cuidar y eso nos complica bastante. Así que es muy importante no solo el control, sino también la responsabilidad de las personas, que toda vez que se pueda evitar el uso del transporte público, se haga. Por supuesto que hay mucha gente que no lo puede evitar y necesita usarlo Sí. y no tenemos alternativa para ellos, pero todos los que sí podemos usar otra manera de transportarnos y de movilizarnos, es importante que lo podamos hacer. Sí, y siempre que estén las ventanillas bajas, si es en tren, si es en colectivo, eso es clave también para evitar lo que se llama justamente el espacio cerrado, donde es mucho más fácil la propagación. Ahora, Sonia, desde Nación se han tomado muchas medidas que tienen que ver con la inclusión, y hablo de un colectivo de millones de personas en el país que tienen discapacidad y que realmente se ha visto y se ha sentido incluida de alguna manera dentro de los grupos prioritarios, que por supuesto todos tienen necesidades disímiles, prioritarias, que es cuidar la vida. Pero ¿por qué se tomó esta decisión particularmente con este colectivo de personas discapacitadas? Bueno, dentro del colectivo de personas con discapacidad se han priorizado todos aquellos cuyas discapacidades le significan un factor de riesgo adicional y superior y distinto al resto de la población que no tiene comorbilidades. Porque además este grupo tiene algunas dificultades, por supuesto no todas las discapacidades son iguales, pero tiene dificultades para poder a veces comprender y ejecutar los cuidados, las medidas de distanciamiento. Entonces trabajamos muy fuerte con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y también hemos escuchado a las personas con discapacidad con quienes nos hemos reunido y recibido sus pedidos para avanzar. Estas decisiones, ustedes saben también que no se toman solamente dentro del ministerio, sino que se discuten en el ámbito de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, donde se ha sometido esta discusión y ellos han aprobado esa inclusión y por eso lo hemos hecho de esa manera. Muy bien, para cerrar, Sonia, sabemos que tenés una agenda bastante complicada hoy. Respecto al deporte, hay un debate que se ha abierto y que tiene que ver con deportes, fútbol sí, fútbol no. Más allá de lo particular del fútbol, ¿cuál es la mirada desde lo sanitario? Vos sos una persona con mucha experiencia en esta cuestión sanitarista, que va más allá de la salud, que tiene que ver con un impacto social y demás. ¿Cuánto impacta el modelo, el ejemplo, ¿no? De lo que sucede quizás en una cancha, de lo que sucede quizás en un estudio de televisión, respecto a lo que interpreta una sociedad? No, la verdad que es un contraste muy fuerte, ¿no? Para las personas que dejan de hacer todas sus actividades regulares, de trabajar, de ir a la escuela o de juntarse con amigos, cuando ve que en otros grupos no se hace lo mismo. Desde una mirada estrictamente sanitaria y sin una discusión, digamos, política del tema, Totalmente. lo que ocurre en todos los deportes, no solo en el fútbol, porque nos ha pasado también en otros deportes que no son tan populares, pero que pasa lo mismo, es que tienen unos protocolos que están muy bien, que están aprobados por nosotros mismos, pero que después no se cumplen. Porque si se cumplieran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, el problema que tenemos en general los argentinos es no cumplir con las normas que nosotros mismos tenemos. Si nosotros hiciéramos las cosas de manera cuidada, cumpliendo los protocolos, no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Por eso estamos trabajando también fuerte con el Ministerio de Deportes y con las agrupaciones asociadas al fútbol y las actividades deportivas para volver a trabajar en la concientización del cumplimiento de los protocolos, más que de seguir poniendo protocolos. No, tenemos que cumplir los que tenemos, que son buenos, solo que hay que cumplirlos para que no nos pase lo que nos está pasando, sobre todo en el fútbol, que es lo más visible que nos ha pasado estos días. Me quedo, mira, finalmente para terminar, ¿no? Me quedo con esta síntesis. Tenemos que aprender que, por supuesto, desde el Estado hay una responsabilidad para gestionar lo público y para priorizar, preservar la vida. Pero desde lo social, desde lo individual, tenemos mucho que aprender y mucho que aportar. Como siempre decimos, podemos elegir ser parte de la solución o parte del problema. Esto que vos mencionabas recién, Sonia, concientizarnos y respetar las reglas nos va a permitir que esta situación crítica que vivimos hoy pueda cambiar. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Natalia, que tengan buen día y cuídense.
Muy bien. Estábamos en contacto con la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, muy clara. Llegan vacunas en estos días del Fondo COVAX de AstraZeneca para aquellos que están esperando su segunda dosis de Covishield. Gran noticia. Están llegando también en las próximas horas a través de un vuelo de KLM vacunas, las de Covishield, y también están llegando desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya, más dosis de Sputnik. Seguramente será una semana cargada de restricciones, pero también cargada de vacunas que van a permitir profundizar este plan nacional clave para enfrentar la pandemia en nuestro país. Y si hablamos de vacunas, tengan mucha atención en esta información que compartimos ahora. Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal, línea 120 o al 0800-222-1002. Argentina Unida. Bueno, es una jornada cargada de actualidad, pero no queremos dejar a quienes participan de nuestros consultorios como cada viernes. Por eso hoy el consultorio que se abre es de pediatría y la tenemos a Jime. Jimena, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, ahí te veo. Hola, ¿cómo estás, Nati? Bien, todo bien. Con muchas ganas de poder evacuar dudas, porque aunque la situación tenga que ver todo con COVID y con pandemia, nosotros seguimos siendo mamás y papás y con un montón de dudas que vamos a tratar de ir evacuando con vos. Buenísimo. Vamos avanzando entonces. Con la primera pregunta, que es en este caso de Sandra. Y dice Sandra, esta consulta es genial. Dice, los pies descalzos o que estén descalzos los chicos, ¿hace que se enfermen? Bien, es una pregunta muy frecuente. Sí. No, la respuesta es no. No hace que se enfermen los pies. Las enfermedades no suben, no entran por los pies, pero es algo que a nosotros los adultos nos preocupa siempre y les ponemos calzado y los chicos quieren estar descalzos. Así que hay que dejar que estén descalzos si así lo desean. No enferman los pies descalzos, de hecho tienen mucha más sensibilidad que nosotros y regulan mejor el frío que nosotros. Así que mirá vos, mirá lo que venimos a descubrir. Perfecto. Entonces dejá a los chicos con los pies descalzos un ratito, no les va a hacer mal. La segunda pregunta de Luisa en este caso dice, ¿el frío enferma? Mira, parece tan amplia, pero también es muy común, Luisa, muy bien tu pregunta. Sí, es una muy buena pregunta y sobre todo, bueno, con todo el tema como vos decís, de la pandemia, hemos aprendido que el estar encerrados, el estar en un espacio cerrado juntos, el juntarnos muchos con las ventanas cerradas sin circulación de aire, eso es justamente lo que hace que tengamos más chances de contagiarnos. No el frío, sino el estar encerrados todos juntos y por ahí que una persona esté enferma y haga que los demás nos contagiemos. Y otra cosa no menor que es la circulación estacional de los virus. En invierno circulan más los virus de la gripe, entonces es más frecuente que veamos un aumento de esas enfermedades, pero no por el frío en sí, sino por los virus o las bacterias que son las que realmente enferman. Sí. Por eso es importante en el invierno, que se nos viene ahora ya y que estamos en una etapa de cambio climático, estar muy atentos a cuidarnos un poquito más quizás. Carmen, perdón. ¿Cómo hacer para que mi bebé duerma de corrido? Carmen, me imagino que debe ser chiquito tu bebé. Lo que queremos todos y todas los adultos. Claro. No hay una fórmula mágica. Es importante saber que no hay una fórmula mágica, que los bebés o los niños chiquitos tienen sueño de bebés o niños chiquitos y que nosotros los adultos tenemos sueño de adultos. Son dos sueños distintos. Más o menos alrededor, no me acuerdo el nombre de la que preguntó, pero Carmen. Decirle que más o menos Carmen, alrededor de los 6 años, adquieren el sueño de un adulto y duermen de corrido. Algunos antes, algunos después, pero lo que hay que hacer es acompañar esos despertares que tiene su hijo. Está bien, y después en otro momento, pero le hago rápido, a veces los chicos de 6, 7 años, ¿está bien que duerman siesta? ¿O no es necesario? Depende mucho de cada chico. No en todos los niños y niñas es necesario. Depende de cada uno. Si la necesito, hay adultos que duermen y adultos que no. Pero no es algo que sea necesario sí o sí que tenga que dormir siesta los niños de esa edad. Bien, clarísimo. Paz dice, ¿hasta qué edad tiene que tomar teta mi hijo o hija? Bueno, en este caso tiene 2 chicos. Bien, perfecto. Es súper importante esta pregunta porque antes se solía poner un límite para el destete, que es el dejar de amamantar. Ahora no hay un límite establecido, el límite lo pone Paz y su hijo o hija.
no es que las sociedades científicas no nos plantean un límite estricto. Cuando ella y su hijo o hija deseen destetar, está perfecto. No hay ningún riesgo psicológico ni de ningún tipo para esa ñoñía, sino todo lo contrario. Así que lo que Paz quiera. Y su hijo. Bueno, acá hay una consulta que dice Teresa que es para un odontopediatra, quizás, pero como pediatra puedes orientarla. Dice, ¿a partir de qué edad hay que cepillar los dientes? Bien, perfecto. Los dientes con pasta y con cepillo se cepillan a partir de la salida del primer diente. A partir de la erupción del primer diente se cepillan con cepillo acorde a edad, que hay algunos de 0 a 2 años, y con pasta el tema es la cantidad de pasta, porque hay que ponerle medio granito de arroz de una pasta que tenga de 1000 a 1100 partes por millón de flúor. Pero poniendo esa cantidad hay que hacerlo 2 veces al día. Otra pregunta vinculada a la dentición de Josefa dice, ¿la salida de los dientes, la fiebre? No, eso es un mito muy frecuente, muy escuchado, pero no, es un mito. Bien, no hay que dejarlos llorar para que expandan sus pulmones. Esto también me suena a mito, ¿no? Dice acá Graciela. ¿Hay que dejarlos llorar para que expandan sus pulmones? Sí, Graciela, no está bueno, no hay que dejarlos llorar para que expandan sus pulmones. De hecho, el dejarlos llorar, primero que se vio que no expande sus pulmones ya están expandidos, pero sí se vio que aumenta las hormonas del estrés, y que estas hormonas del estrés causan un efecto tóxico en sus neuronas, así que el dejarlo llorar adrede ya está demostrado que hace mal, así que no lo hacemos para ningún fin. Bueno, mira, la pregunta siguiente, que es de Sofía, hace una apelación muy parecida y dice si hay que dejarlo llorar para que aprendan a dormir. Es muy parecido a esto de los pulmones, a dormir. ¿Por qué llorar? Bien. ¿Por qué hay que dejarlo llorar? Bien, sí, es algo que hay libros incluso que nos hablan de dejarlo llorar para dormir, pero es lo que te digo, o sea, se vio que no hay ningún efecto positivo en dejarlos llorar para que aprendan nada, solo negativos, o sea, genera este efecto tóxico a nivel neuronal, y que responder a su llamado de manera amorosa sí genera, digamos, cosas positivas. Totalmente, así que siempre que lo necesite hay que asistir a su llamado. Bueno. Seguro, mira, nos quedan más preguntas que seguro vamos a tener algún espacio en la próxima semana y les recomiendo a todos ustedes, si quieren seguirla a Jime en @soymamá-y-pediatra. Soy mamá y pediatra, ahí la pueden seguir a Jime, @soymamá-y-pediatra, y les prometo, Jime, te prometo públicamente, vamos a hacer la semana que viene completar las preguntas de pediatría, así que tienen un margen más para hacernos llegar otras consultas. Gracias, un abrazo grande. Dale, muchas gracias Nati, gracias por el espacio. Beso grande, chao, chao. Muy bien, a vos. Y hablamos de pediatría, hablamos de pandemia, repasamos la información, pero también es importante encarar lo que viene desde el fortalecimiento de nuestro físico, que por supuesto tiene que ver absolutamente con nuestra salud. Por eso, como cada viernes, ya está con nosotros Vicky Pardo, que nos acerca en general propuestas súper fáciles. Podés aplicarlas, estés donde estés, sentado, parado, como quieras, pero hoy vamos a hablar de fortalecimiento de cuello. Vicky, ¿cómo te va? Hola Nati, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Sí, como dijiste vos, vienen y hablamos del estrés, de las tensiones, de un momento difícil y del frío también. Y cuando viene el frío, los masajistas tienen mucho trabajo porque estamos así, ¿no? Llevamos los hombros hacia las orejas y eso hace que, además de las propias contracturas por la posición de sentados, mucho home office, mucha tensión y mucho estrés, el frío hace que tengamos esa posición de tensión muy protegida del frío. Pero hace 2 semanas creo que traje ejercicios de estiramiento y muchas veces estamos acostumbrados a hacer esos ejercicios. Hoy les trajo ahí la vemos a tu abuela, Vicky. Ahí está la abuela, que lo que está haciendo, sí, beba, besos. Ella lo que está haciendo es aplicarse presión, ¿sí? Con una mano sobre la frente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? No es solamente aplicar presión. Ella lo que está haciendo es haciendo fuerza con la cabeza hacia adelante y con la mano hacia atrás. Eso, si ustedes lo aplican ahora, van a sentir que toda la parte del cuello y primera parte de los hombros hace fuerza y trabaja. ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer, profe? Arranco con 5 segundos y voy viendo tanto cuánta fuerza hago con la mano como cuánta fuerza hago con la cabeza y el cuello. Muy claro y muy fácil, porque es ponerte la mano, hacer un poquito de fuerza para adelante y ahí ayudás a que el cuello se fortalezca. Gran ejercicio. ¿Cuál es el próximo, Vicky? Puedo ponerla en varias posiciones. Puedo ponerla de costado y probar hacer fuerza de costado, probar múltiples, exactamente. Ahí ella está con un toalloncito que está tirando con las manos hacia adelante y ella está haciendo fuerza con la cabeza hacia atrás.
Estos son trabajos isométricos, significa que no hay movimiento, pero sí hay fuerza. Está ejerciendo una tensión que está haciendo que fortalezca toda la parte de cuello, hombros y toda la parte superior de la espalda, ¿sí? Antes lo hizo para adelante, ahora lo hace para atrás y lo podemos hacer, como dije antes, en varias direcciones. Qué fáciles los ejercicios de hoy, qué importantes, porque el fortalecimiento de cuello nos ayuda para un montón de cosas. ¿Hay otro ejercicio? Lo vemos. Sí, hay. Ahí va. Ahí está, lo que Beba, les decía divina. antes. Ella ahora está de costado, ¿no? A medida que vamos, y esto que hace ella, que ir de costado de un lado, cuenta hasta 2 o 3 segundos haciendo fuerza del otro. Esto también genera alivio cuando estamos contracturados. Hay mucha gente que no le alivia la tensión con el estiramiento, pero sí le alivia la tensión con los ejercicios de fuerza, más allá de que los ejercicios de fuerza nos van a permitir mejores resultados a largo plazo. Sin dudas, sin dudas. Fortalecimiento de cuello con @VictoriaPardoAF. La pueden seguir en sus redes sociales, @VictoriaPardoAF. Ahora la van a poner en el Zócalo seguramente, Vicky, en Comunidad PAMI, ahí lo tenemos, @VictoriaPardoAF, en Comunidad PAMI, como siempre. Y gracias porque estos simples ejercicios pueden hacer la gran diferencia. En esta semana de confinamiento no hay excusas. Un ratito y seguramente vas a notar un impacto súper, súper positivo. Vicky, un abrazo grande para vos. Muchas gracias, Nati, un abrazo para vos. Hasta la próxima semana. Nos despedimos de Victoria, de esta semana y de todos ustedes, recordándoles que lo que viene tiene que ver esencialmente con tomar conciencia del momento crítico que estamos pasando en la Argentina y de lo mucho que podemos aportar a las soluciones si tomamos las medidas que nos, por supuesto, acerca el gobierno nacional y cada una de las jurisdicciones para preservar la vida. No olviden eso. No olviden eso. Estamos teniendo en cuenta esencialmente tu vida, la de tus seres queridos, y podés hacer mucho, mucho por cuidarla. Si no tenés que salir, si no sos esencial, bueno, 9 días para generar nuevamente una actividad en casa y sobre todo no vincularnos con el miedo, pero sí con la conciencia social, que es la que nos va a permitir transitar este momento tan, pero tan difícil. Como siempre les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Que tengan muy buen fin de semana. A quedarse en casa, a disfrutar y a cuidarnos. Chao, hasta luego.